Les platico, Jorge Arellano es empresario y especialista en proteger y fortalecer el legado de las empresas familiares. Tiene más de 35 años de trayectoria y 17 años acompañando a familias en México y Estados Unidos. Ha combinado su experiencia corporativa en compañías como KPMG, Grupo Volkswagen, Hewlett Packard y TV Azteca, con la construcción de sus propias firmas también a través de Quirón, Grupo Quirón y American Smart Business. Es contador público por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una maestría en alta dirección por el IPADE, donde obtuvo la beca de excelencia académica y realizó estudios en el IES de Barcelona. Su trabajo se enfoca en la continuidad del blindaje patrimonial y la toma de decisiones estratégicas en empresas familiares. Ha asesorado a decenas de familias empresarias y también ha sido profesor universitario, acompañando más de 70 proyectos de inversión. Cree firmemente que toda empresa familiar necesita una estrategia que combine cabeza y corazón. Hoy presenta este libro, Empresas Familiares que Trascienden, una guía práctica para entender los retos, las dinámicas y las oportunidades que viven las empresas familiares y cómo pueden construir un legado sólido que perdure por generaciones. Yo creo que todos los que hemos tratado de formar una empresa con poco o mucho éxito, sabemos que lo importante de una empresa no tanto es crearla, no tanto es crecerla. Lo importante y lo que nosotros quisiéramos de todo corazón es dejar un legado, y esto es a través de una empresa que trascienda. Y aquí hablamos de empresas familiares y yo estoy muy contento también en que esté la familia de Jorge, los padres, la esposa, el hermano de Jorge, pero además todas las personas que aquí nos acompañan, porque también familia nos consideramos todos nosotros. Y como me dijo bien mi amigo Jorge, pretendemos que esto sea una charla de amigos entre todos, que la construyamos todos para conocer un poquito más de dónde nace la inspiración para este libro que nos entrega y que nos presenta el día de hoy. Así que con esto arrancamos, mi querido Jorge. Si me regalan un fuerte aplauso para iniciar, para Jorge Arellano, maestro Jorge Arellano, y que nos digas, mi estimado Jorge, ¿de dónde nace la idea de este libro? Oye, pues muchas gracias, lindas palabras, gracias a toda la gente que está aquí, amigos entrañables, familia. La verdad es que ha sido un proceso muy interesante. Yo le decía a Fernando, hagamos de esta charla como si tuviéramos aquí una copa de vino tinto, y me dijo, ¿va a haber vino tinto? Le digo, tú imagínatela y sigamos charlando, ¿no? A ver, nosotros tenemos en el negocio 17 años, ayudando a dueños de empresa a ese pase de generación de la primera a la segunda generación. ¿Por qué empecé yo este negocio? Hace más de 24, aquí está mi esposa Vivi, no me dejará mentir, que es mi compañera de vida. Tuvimos un negocio muy interesante, donde yo le dije a mi socio y le hice una pregunta, y quiero que se la hagan ustedes y entiendan este concepto. Yo le dije, oye, ¿qué pasa si el día de hoy yo me muero? ¿Cómo le vas a pagar el valor de la compañía a mi familia? Supongamos que en ese entonces valía $1 millón. Y mi socio, que es un gran tipo, me dijo, no te preocupes, Jorge, porque yo le voy a pagar ese $1 millón a tu esposa. Confío en ti, le dije yo. Nada más te voy a hacer una pregunta. Si el día que yo me muero y le tienes que pagar $1 millón a mi esposa, tu hija se enferma y requieres $1 millón para salvarle la vida, ¿tú qué harías? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Jorge, me da mucha pena, pero de tu familia a mi familia, mi familia. Y es ahí donde te das cuenta que no solamente está de buenas intenciones el camino hecho. Tienes que dejar un marco económico, un marco jurídico, un marco financiero para lograr que lo que estás diciendo que vas a hacer se logre, se lleve a cabo. Y si no tienes ese marco jurídico, ese marco financiero, va a ser muy complicado que lo logres. Por eso empecé, Fer, con este negocio, ¿no? Que realmente no lo veo como negocio. La gente me dice, hoy trabajas mucho. Pregúntale a mi esposa y mi familia, me la paso divertidísimo viajando por todos lados y atiendo a muchas empresas familiares. Entonces tenemos 2 ebooks, tenemos un curso grabado en redes sociales, tenemos un webinar, tenemos por ejemplo un canal de YouTube donde entrevisto a dueños de empresa y hablamos sobre lo que ha pasado cuando ellos hacen la trascendencia, qué problemas han tenido. Tenemos casos extraordinarios en el canal de YouTube. Yo decía, hace falta algo. Entonces este libro tiene más o menos cociéndose 10 años. ¿Y saben por qué hice el libro? Y eso te va a sorprender, Fer.
Y me encantaría que estuviera aquí esa persona que me forzó a hacer el libro, no está. Yo, un buen amigo del IPADE, ahora vivo en Estados Unidos, tenemos 4 años y medio viviendo por allá. Y entonces empecé una comunidad de egresados del IPADE. La primera reunión que tuvimos éramos 12, 15, hoy somos 500 egresados del IPADE conectados en Estados Unidos, desde California, Arizona, Texas, hasta Florida, Nueva York y también Vancouver, en Canadá. Y entonces empezamos con este proceso de la comunidad, y un día le dije a un amigo que ha escrito 3 libros, que sabes que traigo ganas de escribir un libro, y me dice, ¿por qué no lo has escrito? ¿Qué creen? Típico mexicano, ¿no? No, bueno, es que estoy muy ocupado, estoy con muchas cosas, mucho trabajo. Me dijo, perfecto, bueno, si quieres seguir así, pues nunca lo vas a escribir. Y ya me quedé medio molesto. Me invita a cenar. Y en la cena, ¿te acuerdas? Llega mi amigo con un libro y me dice, mira este libro. Le dije, ay, qué padre este libro. ¿Quién lo escribió? Mi hija de 12 años. Imagínense cómo me quedé yo esa noche cuando me dijo en la cena que su hija de 12 años había escrito un libro, y se voltea y me dice, ¿hasta cuándo va a seguir postergando? Que es lo que yo le digo a mis clientes. Entonces, ese libro empezó como una forma de dar algo más, una forma de dar un poco más de enseñanza, de compartir la experiencia. Yo no vengo a enseñarle a nadie, vengo a mostrarle lo que yo he visto con otras empresas. Y el libro empezó hace 10 años, pero ya de forma, empezó el año pasado finales, y me dedicaba sábados y domingos a escribir, sábados y domingos, apagar celulares, WhatsApp, todo, y ahí empezó el libro, como una forma de compartir, Fer, se lo digo a todos, lo que hemos hecho durante 17 años con cientos de empresas familiares en este proceso de cambio de estafeta, ¿no? Y aquí es donde, mi estimado Jorge, dices, este libro tiene que existir, muchas experiencias a través de los años que quieres compartir, y que es algo que me gusta mucho porque es un libro muy práctico, que a través de estas mismas experiencias que vas contando, pues ahora sí, como decimos, ¿no? Nos va cayendo el 20. Pero cuando tomas la decisión ya, a través de esta vivencia que nos comentas, de arrancar tu libro, ¿cómo inicias la investigación? ¿Cuál es ese paso para poderlo arrancar? Fíjate que ayer una buena amiga, Nelly, me hizo ver cosas muy interesantes. Yo vivo la vida muy práctica. Yo soy una persona que siempre que me dicen, ¿eso se puede? Sí, se puede. Un amigo, estábamos en Estados Unidos, en su casa cenando, y me dice, ¿por qué no te vienes a vivir a Estados Unidos? Oye, pero el tema de la visa, yo te ayudo. Oye, pero el tema, yo te ayudo. ¿Te quieres venir o no? Y al año siguiente ya estamos viviendo en Estados Unidos. Hay un tipo muy pragmático. Entonces el libro, Fer, ayer me entrevistaron y yo dije que el libro me tomó 4 meses hacerlo. Y es mentira. El libro lleva 10 años, o por lo menos 17 años generándose o cocinándose. ¿Por qué? Porque, mira, yo hice el IPADE hace prácticamente 30 años. He tomado cursos de continuidad en el IPADE durante muchísimos años. He tomado cursos del IPADE en Consejos en Acción, he tomado cursos en el TEC de Monterrey, en el ITAM, he tomado cientos de diplomados, he leído cientos de libros sobre temas de empresas familiares. Yo me quedé a la compraventa de empresas. Entonces ha sido un proceso de ir como recabando toda esa experiencia a través de tantos años, y fue cómo lo plasmo en un libro. Entonces me acuerdo, revisando mis notas, que los primeros libros eran como, hablaba de mí, ¿no? Y aunque no lo crean, a mí no me gusta hablar de mí. Me gusta más escuchar a mi cliente que hablar de mí. Entonces hablaba de mí en el libro y decía, no me gusta. Y luego hacía un índice técnico, protocolo familiar, gobierno corporativo, testamentos, fideicomisos. ¿A quién le va a gustar hablar de eso? A nadie, ¿verdad? Entonces yo dije, no va por ahí. Entonces empecé, Fer, buscando una historia, porque leí un libro que se llama Storyteller. Dije, oye, ¿por qué no cuento una historia? Obviamente no real. Bueno, Gaby, que lleva conmigo 11 años trabajando, que es extraordinaria, leía el libro y me decía, oye, ¿este pasaje son fulano de tal? Gaby. Oye, ¿y estos son fulano de tal? Gaby. Porque obviamente es una mezcla de todos los clientes que he tenido en 17 años. No es un cliente, son historias que he escuchado en 17 años. Y por eso le hice una historia con don Alejandro como fundador de la empresa, ¿no? Excelente. Y hoy te vemos con todo este éxito, mi estimado Jorge, y me haces recordar una frase de Woody Allen, y la voy a poner con tus números, ¿no? Porque te vemos con el éxito y diría, me tomó 17 años
tener éxito de la noche a la mañana. Y aquí lo vemos plasmado en este libro. Pero quiero también que nos cuentes cuáles fueron las fuentes o casos que fueron esenciales para la escritura del libro. Mira, por ejemplo, vuelvo mucho a mi alma mater. Me dice mi esposa que soy el vocero más grande e importante del IPADE porque siempre hablo del IPADE, pero a mí el IPADE me cambió la vida. En el IPADE ves muchos casos de empresas reales. Entonces, imagínate durante 30 años estar viendo casos de empresas exitosas, no exitosas, vas aprendiendo qué errores tiene. Los cursos mismos del IPADE, de Empresa Familia, Consejos en Acción, los cursos que hice donde tuve el honor de tenerte como uno de los participantes de Transformación Financiera. Hay libros muy buenos, de autores muy buenos que hablan sobre empresas familiares, ¿no? Hay varios, la verdad es que si ahorita menciono uno no quiero dejar a todos fuera, pero ha sido una búsqueda constante de entender el proceso, sobre todo emocional y mental, que sigue el fundador en este proceso y la familia entera, ¿no? O sea, al final, si tú me preguntas, los datos técnicos que hay en el libro son de muchas fuentes y sobre todo de la experiencia propia que he tenido en esos años, ¿no? Algo en lo personal, Jorge, que al estar trabajando en este libro descubriste y que cambió tu perspectiva. Mira, un buen amigo, yo siempre hablo de buenos amigos, afortunadamente tengo muy buenos amigos, Fer, pero este empresario es exitosísimo en Estados Unidos y él me decía, oye Jorge, tu libro estuvo muy padre, pero fue muy color de rosa. O sea, yo quería ver más sangre, más peleas, más discusiones. Le dije, es que si yo lo hubiera hecho así, hago 4 o 5 tomos. ¿Están de acuerdo? ¿Quién no ha escuchado una historia familiar de terror? Levanten la mano. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿quién no ha escuchado del hijo perfecto, de la hija perfecta, de la esposa, el esposo, el yerno, la nuera? Esas palabras me encantan, ¿eh? Yerno, nuera, ¿a poco no suena rico esas palabras? Imagínense en la vida real, ¿no? Cuando ya hay temas de dinero y sobre todo porque no se habla. Cuando se habla y nos acostumbramos a que va a haber conflicto familiar y logramos generar un espacio donde traigamos ese conflicto y podamos hablar libremente del conflicto, es mucho más fácil. Entonces, la verdad es que el libro, híjoles, el libro ha sido maravilloso porque yo lo escribí pensando en llegar a como una herramienta más de enseñanza, pero ha sido muy bien recibido, ¿eh? Empresarios aquí de Jalisco, lo puedo decir porque me lo escribió, lo puso en el grupo, creo que tú lo viste, Eduardo, Pepe Plasencia, de Plasencia Motors, me dijo, Jorge, qué buen libro, todo el mundo debería leer este libro porque es el paso a paso lo que tenemos que hacer para cuidar nuestro patrimonio. Los objetivos del blindaje patrimonial, Fer, son muy claros y vienen en el libro. Número 1, y dígame si alguien de ustedes no lo quiere. Número 1, lograr que tu legado como persona y de la empresa trascienda por generaciones. Número 2, proteger e incrementar el patrimonio de la empresa y el tuyo, logrando que llegue a manos de quien tú quieras. Y número 3, evitar conflictos familiares, tener una familia unida y feliz. Esos 3 objetivos son los que siempre buscamos y están plasmados en el libro. Entonces el libro sí genera conflictos, pero la idea no era tanto generar una novela de conflictos, sino no es novela, es un escrito. Yo no soy escritor tan experimentado, pero es el tema de que esto funcione como una guía, ¿no, Fer? Siempre que hablamos de empresas familiares, se nos viene este tema que mencionas, ¿no? Temas emocionales. ¿Cómo organizas temas emocionales y técnicos al mismo tiempo para poder plasmarlos en estos consejos del libro? Mira, diste un punto importante. Ese es un consejo que le doy a todo el mundo. Lo primero que tienes que tener claro como fundador de una empresa es qué quieres. Porque el cómo lo vamos a lograr. Hay muchas herramientas, fideicomisos, testamentos, temas legales, protocolos familiares, y un experto en protocolos familiares, temas de fideicomisos. O sea, el cómo lograr eso es muy sencillo, pero el qué es lo complicado. ¿Y saben cuáles son las principales 2 razones por las cuales el fundador no toma este paso? Lo platicaba yo en el IPADE, en una reunión donde había 450 empresarios y uno de los decanos del IPADE, yo le pregunté, ¿por qué el empresario en México y en general en Latinoamérica y en Estados Unidos, que ahora tenemos oficina allá, ¿por qué no hace esto con tiempo? Por 2 razones. La número 1, arrogancia. Arrogancia de pensar que no te vas a morir, porque les garantizo que todos los que estamos aquí nos vamos a morir.
¿Cuándo? No sé. Puede ser mañana, puede ser al rato. Entonces, la arrogancia de pensar que no te vas a morir y la arrogancia de pensar que tú eres el mejor en la empresa para hacer las cosas. Y número 2, miedo. Miedo a enfrentar a la familia, de decirle la realidad de cómo están las cosas. Miedo a decirle a tu hijo, tú no eres el adecuado para manejar la empresa porque no tienes la capacidad para hacerlo. Lo tiene tu hermana o ninguno de ustedes tiene la capacidad para manejar la empresa. Vamos a buscar un externo que logre manejar la empresa. Y además hay casos que me han tocado donde el dueño dice, no tengo a nadie capaz en la empresa de manejar la empresa y no quiero cederla a alguien más. ¿Saben qué hizo? La vendió. Y es un caso público, lo pueden ver en el canal Indar. Juan Manuel, lo entrevisté y él vendió la empresa a Holcim, la cementera. ¿Por qué? Porque no tenía nadie a quien heredar la empresa. Entonces muchas veces los empresarios dicen, es que mi patrimonio, tu patrimonio en lugar de tenerlo en fierros o en algo productivo, lo tienes en $80 millones metido en el banco. ¿No? Pero bueno, me desvío un poco, pero me apasiona un poco el tema del por qué la gente, creo que vale la pena que lea el libro, y si no lean cualquiera, pero hagan algo, ¿no? En lo personal te quiero agradecer, Jorge, ahorita que dices que lean algo, que venga letra grande, me facilita la lectura. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo que letra grande hoy en día nos ayuda más para los que nos cansamos de la vista, pero también porque sentimos que vamos a avanzar rápido, ¿no? Y esa parte es muy bonita. Tienes 12 capítulos, mi estimado Jorge, un número mágico, 12 capítulos. Platícanos, comparte un poquito la intimidad. ¿Cuál fue el capítulo más retador de escribir? La verdad es que yo soy mucho de fluir, ¿me explico? Entonces cuando me trababa, mi gente me conoce, Vivi me conoce, me salgo a la calle, me salgo a dar vueltas, a tomar un poco de aire, pero yo creo que el más complejo fue pues, el número 1, ¿no? Es cómo empiezo, ¿no? Y la escena donde entra la hija, los que ya leyeron el libro, es una escena muy típica que yo he visto, ¿no? Papá, estoy harta. Tienes que tomar una decisión. Entonces, ese capítulo fue el primero que yo te diría fue como el más complejo porque de ahí parte todo, ¿no? Porque hasta cuándo los dueños de empresa y las familias quieren postergar pensando que el conflicto por esconderlo se va a borrar, ¿no? Yo creo que fue el número 1, Efer. Hay un tema aquí en México que siempre se vuelve como tabú también, que es el tema de las herencias, el tema de los testamentos, ¿no? Creo que nos acordamos únicamente cuando escuchamos esas promociones del mes del testamento y queremos hablarlo, pero a veces familiarmente no se toca el tema. ¿Por qué en México se vuelve algo tan complicado? Yo recuerdo también en los cursos de finanzas de hace 12 años me decías, es que en la mesa parece que está prohibido en la familia, ahora que nos vamos a juntar en Navidad, hablar de finanzas, cuando debe ser un tema de educación, de cultura, de un principio básico, ¿no? Pero también el tema de herencias, de testamentos, creo que es algo muy importante y sobre todo para quienes tienen empresas familiares. Les voy a dar un dato muy duro. ¿Saben qué porcentaje de mexicanos tienen testamento? 6%, alrededor del 6%. Estamos hablando que el 94% de la gente en este país no tiene testamento. Y cuando hago la pregunta, normalmente me mienten, ¿no? O sea, digo, ¿tienes testamento? Sí, claro, sí, claro. ¿Hace cuánto que lo hiciste? 20 años. Oye, tu hijo tiene 26. O sea, lo hiciste cuando tu hijo era menor de edad y tenías un tutor en el testamento. Hoy no requieres tutor. Oye, tu masa hereditaria hace 20 años no era la misma que hoy. Hoy tienes más casas, más predios, más fábricas, más aviones, más pinturas. ¿Por qué no lo metes en el testamento? Entonces, el testamento es un tema complejo porque el mexicano, fíjense, acaba de pasarme el testamento y luego pasó, ¿qué? Día de Muertos, ¿no? Y nos encanta como mexicanos ir a tomar alcohol, comer con los muertos, vamos al cementerio y nomás le dice a tu papá, papá, hablemos de testamento, ya me quieres matar. ¿A poco no? No me voy a morir, no me pienso morir. Una persona con educación financiera plena, total, debe tener conciencia de hacer un buen testamento y actualizarlo por lo menos cada 3-5 años, dependiendo la edad y la masa hereditaria o si hay algún cambio importante. Y obviamente hacer una planeación de todo el testamento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Me acaba de pasar, ¿verdad, Gaby? Estamos con un cliente, un prospecto, y este señor tiene un predio muy grande
nunca digo nombres obviamente, un predio muy grande, y siempre invento y cambio cifras para que nadie diga, son fulano de tal. Tiene un predio muy grande y tiene 4 hijos. ¿Y qué creen que hizo el señor que ya falleció? Heredó mancomunadamente el terreno. Cosas que yo siempre les digo, no es la mejor alternativa. Hereda el terreno en partes iguales y ¿qué creen? Sobre el terreno está puesta una fábrica que produce cosas para automóviles, que es de 2 hermanos. Entonces esos 2 hermanos pagan renta a los 4 hermanos, entre ellos, ¿no? Entre ellos los 2 socios. Las hermanas dicen, quiero más dinero, quiero que me subas la renta, que si te subo la renta no es rentable el dinero. Y traen un pleito familiar porque el padre no hizo las cosas correctamente de heredar la herencia de una forma inteligente. Otro caso, una fábrica en Veracruz, un edificio completo donde había una empresa y eran 2 hermanos. ¿Y qué dijo el papá? Voy a ser bueno, la empresa para el hermano y el edificio para el otro hermano. Suena lógico, ¿no? Sí, nada más que no dejó un contrato por lo menos a 20 o 30 años de arrendamiento fijo, porque el hermano cuando llegó dijo, este edificio vale más, te subo la renta al triple. ¿Y saben qué pasó? La empresa quebró y hoy el edificio no tiene ningún cliente, ningún inquilino y está quebrado. Es decir, el patrimonio se deshizo por una mala planeación por parte del fundador. Entonces el tema del testamento es una de las herramientas que hay que utilizar, fideicomisos, el protocolo familiar, el gobierno corporativo para poder tener una sucesión en la dirección, todo lo que es el family office, que es algo fundamental en una compañía, y todo el marco legal, testamentos, acuerdos societarios, todo el tema, por ejemplo, de actas de asamblea, protocolizar los acuerdos, todo eso son pasos uno a uno que en el libro los mencionamos de una forma mucho más sencilla. Nos mencionas, Jorge, de estos errores más comunes por no planear la sucesión con las empresas familiares. Pero, ¿cómo iniciamos? ¿Qué recomendaciones nos da este libro para iniciar una conversación sobre estos temas? Muy buena pregunta, Fer. Muy buena pregunta. Mira, lo que normalmente yo les sugiero, les recomiendo al dueño de empresa es hacer un acto de constricción, un acto de conciencia. O sea, ¿qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo? Primero, yo, ¿qué quiero como fundador? Quiero que la empresa funcione. Quiero venderla, quiero la unión familiar. ¿Qué quiero yo? ¿Quiero que mi nombre trascienda o quiero vender? Yo tengo clientes que me dicen, Jorge, esta empresa la voy a vender y de todo el billete que saque lo voy a dividir en 4. Es más, fue un empresario muy bueno de Chihuahua, brutalmente inteligente. Ya tenía todo nada más para apretar el gatillo. Se muere, apretaba el gatillo, el sistema, se vendía todo y el dinero caía en fideicomisos ya individuales a los hijos y cero broncas. Entonces, primero es de entender qué quieren ustedes que están aquí presentes, que son empresarios. ¿Qué quieren que pase con su patrimonio, con su legado? ¿Qué quieren que pase con su familia? Teniendo claro eso, ahora sí empezar a buscar alternativas de asesoría. Te voy a decir por qué. Hay gente que dice que este proceso lo puede hacer el empresario por sí solo. Yo creo que sí, pero yo creo que no. Okay. ¿Por qué? Porque si yo voy con el dueño de una empresa y le hago una pregunta, se la estoy haciendo a una persona que no tiene ningún vínculo emocional, ni con la familia, ni con la empresa. Hace poco hablaba con el dueño de una empresa y me decía, Jorge, es que mi hijo no está haciendo bien las cosas como director general, y se ponía enojado. Y le decía, oye, a ver, pero ¿de quién estás hablando? No, pues de mi hijo. Entonces, ¿de tu hijo o del director general? No es lo mismo. Tu hijo es tu hijo, este es el director general, es un empleado. Es un godín, es un ejecutivo. ¿Y sabes qué hice? Con un dueño de una empresa, le dije en un año, déjame ser el presidente del consejo este año en tu empresa. Le costó al dueño de empresa que yo fuera el presidente del consejo. ¿Y qué crees que pasó? Porque en las reuniones se peleaba no el presidente del consejo y el director general. ¿Quién se peleaba? Papá e hijo. Entonces, cuando yo tomé ese rol de presidente del consejo y asumí el rol de presidente del consejo, la siguiente reunión que tuve con el director general, ya te imaginas cómo le fue. A ver, fulano de tal, falta esto y esto, y requiero esto y esto y esto. ¿Y tú crees que él se molestó? Me dijo, tienes toda la razón, la siguiente reunión la tenemos en pam, porque mentalmente, ¿a quién estaba hablando? A un externo, no al papá o no al tío, ¿no? Y creo que hay muchas ideas, como les dije, este libro
Me encantó que saliera. Seguramente va a haber más libros, ¿no? Estoy pensando ya en uno. Ahí tengo el título. No lo quiero decir todavía, pero va a estar muy interesante, ¿no? Fer, muchísimas gracias. Este libro lo tenemos que leer, ¿eh? Lo que nos queda muy claro con todo lo que nos estás adelantando es que lo debemos de leer. Los invitamos a todos realmente a que lo tengan, pero yo ya no quiero adelantarles más del libro porque quiero que se lo lleven, que lo estudien. Y algo muy importante, Jorge, que te quiero preguntar: la gente mis amigos que han escrito libros me dicen que a veces es como el nacimiento también de un hijo, porque estás dejando un legado, años de experiencia plasmado aquí. ¿Qué sentiste por primera vez cuando lo viste impreso ya? Muy contento. La verdad es que cuando llegó el libro a la oficina la primera vez, obviamente era para revisarlo y dije, ¿a poco ya está esto? Y dije, wow, qué padre, ¿no? Qué padre se siente, porque obviamente no es lo mismo escribirlo en PDF, en Word, que ya que llegue físicamente y lo tocas, ¿no? Entonces ya cuando lo tocas dices, wow, qué padre, ¿no? O sea, yo le digo a mi gente, suena feo lo que voy a decir, yo normalmente no tengo sueños, yo tengo metas y las logro. Para mí a veces los sueños suenan muy bonitos y suenan muy acá, muy lindos. Yo sé que me van a matar aquí en la feria, pero yo soy un hombre mucho más de binario, arriba, abajo, adentro, afuera, blanco, negro, unos, ceros. Entonces yo le digo a mi gente, pongamos un objetivo y hagámoslo, punto, period, ¿no? Entonces me encantó ver el libro, para mí fue algo extraordinario y bueno, pues hoy ya está en la FIL, en Epic Book, que la verdad es que me siento muy cobijado. Quiero darles agradecimiento público porque el que Epic Book me haya abierto las puertas y esté aquí dando esta conferencia frente de ustedes, Alex, muchísimas gracias. A todo el equipo tuyo que nos ayudó, a mi equipo, a Nelly que anda por allá. Para mí ha sido de verdad un placer y me siento súper contento de poder contribuir con algo a la sociedad, porque estoy convencido que nuestro objetivo en este mundo es dejarlo mejor de como lo encontramos, ¿no? Muchísimas gracias. Yo quiero abrir nada más micrófono también para la gente que está aquí. Si alguien desea participar, si alguien desea preguntarle algo a mi estimado Jorge, por favor. Muchísimas felicidades, Jorge, y yo creo que para nosotros es un placer. O sea, nos acabas de dar pues una clase, ¿no? Basada en tu experiencia, que es vasta, y me siento muy honrado y muy privilegiado. Híjole, yo podría preguntarte 50 cosas, pero quisiera hacer dos muy breves y si quieres nada más uno. ¿Qué piensas tú de la venta de la empresa? Tocaste un par de veces en tu discurso. En Estados Unidos las empresas se crean para venderse. De hecho, es una forma de regresarle el esfuerzo al fundador y a los inversionistas, ¿no? Algún día escuché que el mejor producto de la empresa que puedes vender es la empresa. Sin embargo, en México las empresas se hacen para quedárselas, para dárselas al hijo y el hijo al nieto. ¿Qué diferencia ves en la cultura, en la economía de escala? O sea, ¿cuál es la razón de por qué nosotros pensamos de una forma y solamente cruzando la frontera tienen otra visibilidad? Esa sería la primera, y si me dejas hacerte la segunda. Y la segunda es, ¿en qué momento del empresario o de la empresa es buen momento para empezar a pensar en este gobierno corporativo, ¿no? Yo tengo un negocio que tiene 8 años, mis hijos tienen 15 años, yo puedo pensar, no hombre, estoy todavía muy lejos de llegar a pensar en esa sucesión o lo que sea, o tú consideras que desde los cimientos habría que empezar a construir ese futuro. Esas son mis preguntas. Me encanta, gracias por la pregunta. Fíjate que estuve en un evento de I.O., ubican lo que es I.O., ¿no? Me invitaron a I.O. en un evento ahí en Estados Unidos, y entonces platicando con uno de los americanos que están ahí, me dijo, ¿y a qué te dedicas? Y yo le expliqué a este americano a qué me dedicaba. Y obviamente se rió. ¿Por qué? Porque yo le dije, obviamente mi servicio para ti tiene algún valor. Me dice, no, porque mis hijos a los 18 se van de la casa, bye. No les pienso dejar absolutamente nada, porque la empresa la voy a vender y lo que me sobre, si llega a sobrar, les queda. Entonces la mentalidad allá precisamente empieza desde casa. En México tenemos mucho más el tema de cobijar al hijo, la familia, el polluelo, que no es que esté bien o esté mal. Yo creo que está bien, pero también está mal. ¿A qué voy con esto? Es decir, creo que hay que enseñarlos a volar solos. Yo le digo a Vivi, mi esposa, que yo estoy haciendo todo lo necesario para que mis hijos lo más rápido posible sean independientes de forma financiera, emocional, mental de mí. Esa es mi chamba, no que dependan de mí. Entonces yo creo que es un tema cultural, y algo importante aquí en México es que el promedio del fundador siempre está con esa añoranza de que el hijo siga con la empresa.
Entonces, a veces forzamos a los hijos a ser el empleado de la empresa. Mis hijos, yo les pregunté, oye hijos, ¿quieren tener mi negocio? Y la respuesta de mis hijos me dijeron, no, no nos gusta tu negocio. Y lo que vale el negocio, bueno, eso sí, papá. Entonces lo estoy preparando para ser socios de la empresa, accionistas o consejeros de la empresa y no empleados de la empresa. Entonces hay una diferencia y sobre todo cultural por el tema de la familia, ¿no? Y la segunda pregunta fue... súper buen punto. Fíjate que yo creo que tocaste un punto muy importante porque muchos empresarios postergan el tema de la profesionalización porque siempre va a haber un mejor momento para hacerlo. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un testamento? Como decía un presidente, hoy. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes hijos chicos, vamos a pensar que la empresa tiene un solo socio, que eres tú. Pero entonces la empresa empieza a generar pasivos laborales, pasivos financieros. Entonces, si te pasa algo a ti y no blindaste la compañía con una estrategia integral de blindaje patrimonial, en tu testamento estás dejando a tu esposa como heredera de esas acciones o a tus hijos, le estás dejando un problema financiero de una empresa que no saben manejar. Entonces, esa parte hay que saberla cómo blindar. Y lo hacemos muchas veces. Si tienes un socio y tus hijos están chicos, ahí también hay que blindarla con esquemas como, por ejemplo, acuerdos societarios y un seguro. Vamos a suponer que tú y yo, Alex, somos muy buenos amigos, tenemos un negocio, vale $1 millón y me llevo súper bien. ¿Te ves trabajando con mi esposa? No, porque ni la conoces. ¿Me veo trabajando con tu esposa? Pues no sé. Yo me veo contigo, que eres mi amigo. Entonces, ¿por qué no hacemos un convenio societario? Evaluamos la empresa. ¿Cuántos de aquí saben cuánto vale su empresa? Muy poca gente, ¿no? Muy poca gente sabe cuánto vale su empresa. La evaluamos y si la empresa vale $10 millones, yo hago un acuerdo societario, lo subo a un acta de asamblea o lo que sea, hacemos un esquema de seguro de socios y si yo me muero, pues le pagas a mi esposa $5 millones y se va mi esposa tranquila y te quedas con el negocio y viceversa. Entonces, siempre es buen momento para hacer una estrategia integral de blindaje patrimonial para tu empresa, dependiendo del tamaño, la madurez y la etapa de vida que tiene, ¿no? Muchas gracias, mi Jorge. Si hay tiempo, ¿verdad? Oye, Jorge, bueno, hay una cosa en México que muchas empresas, creo que, no me acuerdo el porcentaje, pero está el 90%, son microempresas, es una persona. Eso de la sociedad no existe, ¿no? Realmente. Lo familiar sí. Algunos son solos, ellos son el negocio, tampoco se puede vender mucho eso. Y tienen 4 empleados, 5, 1, 2. ¿A esos qué consejo le das a toda esa gente? ¿También se puede planear esto? ¿También es relevante este libro? Sí, por supuesto. Mira, el gran problema de las empresas en México es que no planean a mediano y largo plazo, a diferencia de otros países. El mexicano no planea a largo plazo. Entonces, si yo tengo una empresa, te voy a dar un dato. En Estados Unidos hay cerca de 5 millones de empresas propiedad de latinos. Generan $800 mil millones a la economía americana. Si el 70% va a morir en el pase de estafeta, estamos hablando de $560 mil millones que se van a perder. En México sucede lo mismo, porque no solamente es el negocio que fracasa, es los proveedores, los empleados. Si yo me muero, te van a la calle por lo menos una decena de empleados. ¿Quién va a manejar la empresa? Entonces, sí es importante que el dueño de una micropyme que facture lo que tú quieras tenga establecido un protocolo, un plan de acción en caso de que se muera. Por ejemplo, un testamento, definir quién se va a quedar con qué. En la pandemia, lamentablemente tuvimos 4 clientes que murieron. Para ayudar a todo este esquema fue complicadísimo porque no tenían ni copia de las actas de matrimonio, no tenían actas de nacimiento, no tenían la IFE porque la perdieron, no tenían las actas, ¿cómo se llaman? Las escrituras de la casa. Entonces, sí se puede hacer mucho, desde empezar a poner orden al empresario en su tema personal y en su tema empresarial. Y si quieren, anótenlo. En nuestra página web hay un regalo que les quiero dar. Lo pueden bajar. Es un regalo, se llama Un regalo para tu familia. Y es un documento que hicimos nosotros después de la pandemia porque nos dimos cuenta que la gente no lo tiene. En mi página web viene, en las redes sociales, todas las redes sociales son Jorge Arellano García, BP de Blindaje Patrimonial. Y ahí las pueden conseguir. Y si no, lo ven con Gaby ahorita. Pero se llama Un regalo para tu familia. Y es una guía que le dice al dueño de la empresa qué tiene, dónde tiene los seguros de vida.
¿cuántos seguros de vida tiene la gente? 6, 5, 2, 1. ¿Quién es tu agente de seguros? ¿Dónde está el testamento? ¿Dónde están las escrituras? Nadie o casi nadie tiene un orden. Entonces sí vale la pena hacer algo con ese tipo de gente, ¿eh? ¿Alguna última pregunta? Jorge, si bien es cierto que no se habla o educa en el tema de la sucesión, y ahorita lo acabas de mencionar también, tampoco se habla de los agentes empresarios. Y siendo un tema tan importante, existen otras obras que también hablan de empresas que trascienden. Si tú me dijeras el valor agregado que tiene tu obra para persuadir a la comunidad de agentes empresarios a que lo tomen como guía de sucesión y de trascendencia de sus propios negocios, ¿qué les podrías compartir? Muchas gracias, Tere. Hay muchísimos agentes de seguros que nos han buscado, han tomado nuestros cursos, porque al final esto aplica al empresario, del giro que tú quieras. Y en el tema de los agentes de seguros o los agentes empresarios, falta mucha profesionalización en el gremio. ¿Por qué? Porque normalmente es el agente de seguros y no se sienten empresarios en el sector de seguros. Entonces, este libro les da una guía de lo que tienen que hacer para ir formando eso. Hay, y tú lo sabes, carteras millonarias de agentes de seguros que se pierden cuando el agente de seguros fallece, porque ni siquiera tienen un plan de acción de quién se va a quedar con esa cédula que él tiene normalmente como apoderado y no la tiene en su familia o algún empleado adicional. Entonces, este libro te garantizo que les va a servir como una guía para que eso que han hecho como legado se preserve y llegue a la mano de quien ellos quieran. Gracias. Pues para cerrar, quiero comentar algo, mi querido Jorge, porque estamos en el centro de exposiciones más importante, más grande de Latinoamérica, en la Feria Internacional del Libro, que de verdad para mí, los que me conocen, es mi evento favorito del año. Yo radico aquí en Guadalajara, me encanta venir a la Feria Internacional del Libro y verla así de llena cuando vivimos en un mundo que parece que no lee. Y aquí está mi mujer que no me dejará mentir, yo repito mucho una frase que dice: se nota la persona que lee, pero se nota aún más la persona que no lee. Y aquí ver también tantos jóvenes, tantos estudiantes, tanta gente de todas las edades, creo que es muy importante que nosotros nos podamos llenar de información. Y les digo algo, mi pensamiento es que los libros de verdad son muy baratos, sin importar el costo. Y aquí está la gente de PicBook que estará de acuerdo conmigo. Pero de verdad son muy baratos por el alto valor que uno recibe. Más, nos dice 17 años plasmados aquí, pero es toda una vida de experiencia de mi querido Jorge Arellano que nos lo transmite aquí, porque yo estoy convencido, pónganse ustedes en el lugar de cualquier escritor. Cuando uno empieza con su escritura, empieza con la pluma, quiere entregar lo mejor de sí para el lector. Está pensando en ti. Así que lo que cueste el libro, en verdad, es muy barato por este valor que estamos recibiendo, y sobre todo si ustedes, los presentes, tienen una empresa que la quieran llevar al siguiente nivel, que quieran que pueda trascender, creo que deben de llevarse este libro. Aquí nos va a acompañar Jorge también, para que no me tengan envidia nada más a mí, les pueda dedicar también el libro, se puedan llevar una dedicatoria y puede impactar en ustedes y sobre todo en sus empresas, en su legado. Jorge está dejando un legado a través de estas páginas, y yo por eso le quiero agradecer, y por favor si me acompañan también con un fuerte aplauso para Jorge. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Jorge, te agradecemos mucho por este libro. Oigan, yo vengo de una familia, y aquí están presentes mi madre y mi señor padre, que los quiero, y mi hermano allá atrás. Yo he vivido a través de la abundancia. Siempre he creído que dar, siempre al final te hace más feliz. Entonces, no me podía ir de este evento. Tiene un regalo especial, mi querido Fer. Me puse a seleccionar los libros que más me han impactado en la vida, y te traje este set de 5 libros. Uno de ellos es El efecto compuesto, de Darren Hardy. Si no lo han leído, es brutalmente bueno. Hábitos atómicos. La psicología de ventas, léanlo, es extraordinario. Brian Tracy es fenomenal. Ya estoy viejito, no veo. John C. Maxwell, las 21 leyes del liderazgo, y obviamente la psicología del dinero para hacer más billete. Mi querido Fernando, como dice John C. Maxwell, con eso termino. El estudio no es un periodo de vida.
el estudio es un estilo de vida. Muchísimas gracias a todos por haber venido.